Hola, mi nombre es Ricardo Alfarra. Quiero agradecer a los organizadores de este Foro de Industrias Creativas por su invitación a participar dentro del Foro Mundial 4.0. El tema del que voy a hablar es las industrias creativas en la era de la inteligencia artificial y la transdisciplina. Vengo del mundo del arte, pero trabajo desde hace muchos años en el entrecruzamiento entre arte, ciencia y nuevas tecnologías. He trabajado en distintos países como investigador, creador, educador, pero como artista en particular, lo que hacemos creo que es explorar límites. Creo que el arte tiene que ver con observar, con escuchar, con investigar, con exponer, con plasmar eso que fuimos observando y escuchando e investigando, con cuestionar y también con transgredir. Cuando estaba preparando esta charla, me acordé enseguida de John Oswald, un artista canadiense que hace como 30 años, cuando hacía su Plunderphonics, ustedes pueden ver aquí de qué se trata, donde está alterando, ¿sí?, las imágenes originales y las está transformando de alguna manera en algo diferente, pero esto lo hacía con la música y le valió muchos problemas legales, incluyendo. Sin embargo, después de muchos años, John Oswald aparece en la tapa de Wire y se le da un reconocimiento en Canadá muy importante. O sea que lo que fue una transgresión significativa en su momento termina siendo en otro momento reconocido y destacado por su originalidad y su creatividad. La transdisciplina se enfoca sobre distintos aspectos, tiene que ver con la complejidad de los problemas, con la diversidad de cómo uno puede vincular los problemas que son reales, que son actuales, que son complejos, como decíamos, cómo uno puede ligar cuestiones más abstractas con casos específicos y cómo todo esto tiene que ver con el bien común, sin meternos en su definición, que por cierto es compleja. Si tomamos estos gráficos de Manfred Max Neef, nos vamos acercando a percibir esa diferencia entre lo disciplinar, lo multidisciplinar, lo interdisciplinar. Y así, si vamos a este gráfico de Alexander Refsum Jensenius, también pasamos por distintas definiciones hasta que alcanzamos la definición de la transdisciplinariedad, de poder crear un marco de unidad intelectual más allá de las perspectivas disciplinares. Yo vengo de esta ciudad, yo nací en Buenos Aires, impresionante esta foto. Muchos lugares muy lindos, muy hermosos, pero no solamente me he quedado en Buenos Aires, estuve dirigiendo un proyecto, codirigiendo un proyecto en el Cusco, el proyecto Amauta, junto con dos colegas peruanos, también enfocado a las artes electrónicas. Y entre Argentina, Perú, después vine a Canadá. Esta foto la tomé yo antes de subirme a un avión, créanme, en el invierno canadiense. Y estas diferentes formas de vivir, de hacer, de sentir, de percibir, me fueron llevando a interpretar las cosas también de múltiples maneras. Recuerdo particularmente en ese sentido un taller realizado en la Universidad de Caldas, en Colombia, donde a partir de un programa que tenía que ver con diseño interactivo, con arte electrónico básicamente, terminan los estudiantes creando en 2 días de intenso trabajo. Uno de sus proyectos tenía que ver con un laboratorio de comida, o sea, nada que ver con los proyectos que uno se imaginaría cuando se acerca a las artes electrónicas en principio. Sin embargo, en 2 días hice una investigación muy avanzada que cruzaba múltiples campos y tenía que ver con cómo se utilizaba la comida en la ciudad y tratar de entender mejor cómo reflejar eso a través de distintos medios, tanto que se terminó haciendo una mini exposición para autoridades de la universidad y todo eso sucedió en apenas 2 días de trabajo. Lo interesante fue cómo entrecruzamos todo tipo de cuestiones
todo tipo de disciplinas, para llegar realmente al foco que era entender qué sucedía con la diversidad en la alimentación y con su utilización particularmente en esta ciudad. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las tecnologías, esto tiene que ver con mi propio trabajo. Hace ya varias décadas trabajaba con computadoras y con sistemas que tenían principios de distinto modo de inteligencia artificial, sistemas algorítmicos de distintos tipos. Una obra, por ejemplo, la realicé en el Centro de Música por Computadora de Stanford University en California. Esta otra obra con otro sistema, pocos años después, también utilizando sistemas donde había principios de aleatoriedad, estadística, conceptos que en ciertas artes se vienen manejando desde hace muchas décadas. Ahora, hoy en día vemos las cosas de otro modo. Esto también tiene que ver con música, pero esto está sacado de una aplicación que nos va diciendo, nos va contando, a ver cuáles son las músicas que son similares, que nos pueden gustar, porque nosotros escuchamos tal cosa y tal otra, así que probablemente nos gusten estas otras. Lo mismo nos pasa cuando vemos determinadas películas o series que nos dicen, como se ve aquí en la parte inferior, más títulos similares a este. Y nos van indicando, nos van contando, nos van incentivando, nos van guiando a ver si esto es lo que nosotros queremos ver. Así que hay una diferencia enorme entre lo que veíamos recién, entre utilizar ciertos principios de la tecnología para lo que uno quiere crear, a esta especie de, llamémoslo, guía o inducción para que nosotros veamos y escuchemos determinado tipo de cosas. Este sitio que dice Art by Artificial Intelligence, arte a través de inteligencia artificial, vende obras originales, porque dice cada pieza es vendida solamente una vez, pero son obras creadas a través de inteligencia artificial. Y en toda esta explicación, Original AI Art, arte de inteligencia artificial original, o por qué el arte con inteligencia artificial, hay una serie de explicaciones que tienen que ver con la creatividad, con la intención y con también el acceso a las obras, ya que el costo de producción y el costo de venta de estas obras son mucho más bajos que lo que serían seguramente si los hiciese un artista, un humano. Entonces, en todo caso, vamos a cuestionarnos qué sucede aquí entre las aplicaciones de inteligencia artificial y el trabajo del ser humano. Muy diferente es este otro sitio que incluye el trabajo de una cantidad de artistas que sí utilizan inteligencia artificial en sus obras, pero donde sigue estando el artista al frente de la obra que se está creando y es el artista el que decide lo que se va a hacer en la obra. Así, cada uno de estos artistas que estamos viendo aquí, vemos muy diferentes propuestas, pero si pensamos aquí Ahmed El Gamal, vamos a ver qué decía Ahmed El Gamal en American Scientist cuando expone que se están desdibujando las definiciones del artista a través de la inteligencia artificial. Él dice, si la inteligencia artificial es utilizada para crear imágenes, ¿puede el producto final ser pensado como arte? Y entonces, ¿dónde está la creatividad? ¿Cuál es el producto del artista? Y en todo caso, una de las cuestiones que él se plantea es en qué caso el artista debería ceder el crédito a la máquina. Joanna Zilinska, en su libro AI Art, Arte con Inteligencia Artificial, dice que el problema está en la pregunta que es frecuente, si las computadoras pueden ser creativas, porque plantea que esto ya es una cuestión, en todo caso, de una idea pretecnológica, donde se toma al ser humano como centro, como el sujeto de decisión y acción. Y en todo caso plantea acá que si la máquina es ya sea una máquina procesadora de datos, un robot, un algoritmo, uno lo suele ver
hasta ahora lo suele ver como una aproximación al ser humano, pero en todo caso lo que dice Zilinska es que después de, considerando a Flusser, el filósofo, si el humano puede ser creativo, digamos, ¿en qué forma es creativo? ¿En qué forma puede ser o es el humano creativo? ¿Cómo lo definimos? Así, Lev Manovich, también sobre la misma propuesta, nos habla sobre cómo las decisiones estéticas crean medios y a partir de estas consideraciones, él plantea en su libro La estética de las artes electrónicas, que desde ya se han producido a través de inteligencia artificial trailers, álbumes musicales, ropa, diseños webs, trabajos de arquitectura. Esto es muy variado, pero la inteligencia artificial realmente está en el centro de una enorme cantidad de producciones. En todo caso, lo que puede ir variando es el rol, cómo va apareciendo en estas producciones. En su libro, Marcus de Satois, el código de la creatividad, el arte y la innovación en la era de la inteligencia artificial, nos habla de tres tipos de creatividad del autor. La creatividad exploratoria, que busca los límites de lo que conocemos, la creatividad combinacional, donde se entrecruzan distintos elementos para crear algo nuevo, y la creatividad transformadora, realmente, la que es totalmente original, la que cambia las cosas. Así nos encontramos con infinidad de espacios y buscamos en la web arte e inteligencia artificial, cada vez más artículos, textos, trabajos, reportes que tienen que ver con las industrias creativas y la inteligencia artificial. Y cuando buscamos qué sucede con la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, y empezamos a recorrer, por ejemplo, en este caso el Foro Económico Mundial, vamos encontrando distintas aproximaciones, como la que vemos en la parte superior, que habla de 4 formas donde el arte esculpe, ayuda a definir la revolución, la cuarta revolución industrial. O el de abajo, que dice por qué la cuarta revolución industrial necesita más graduados en artes. No voy a ponerme a detallar cada uno de los 4 puntos que tomé acá de dichos artículos, pero son trabajos muy interesantes, discutibles, pero que merecen atención. Y así, si seguimos adelante con los temas de la revolución industrial, nuevamente en el Foro Económico Mundial, cómo se vincula la inteligencia artificial con el arte y la cultura, cómo el arte y la cultura se vincula con tantos temas que se relacionan con las industrias culturales, no solamente con la creación artística, pero con las industrias, con la industria que está alrededor de su producción. Y así exploramos cada vez más cómo aparece el Internet de las cosas en medio de todo esto. Y cada vez hay más proyectos que tienen que ver con arte e el Internet de las cosas. Esta obra Waves de Matt Roberts, por ejemplo, tomando información en tiempo real que se termina conectando a una serie de dispositivos que transforman esa información en la obra cuya una de tantas versiones estamos viendo en imágenes. O ya en el año 2000, cuando Rafael Lozano Hemmer comienza con su obra Alzado Vectorial, donde distintas personas a través de Internet van indicando con diferentes mensajes lo que termina siendo la obra que se proyecta en el cielo alrededor del Zócalo en el pleno centro de la Ciudad de México. Y así vamos viendo cómo surgen la tecnología, los nuevos materiales, los elementos que nos vamos incorporando, que vamos vistiendo, que utilizan nuevas tecnologías. Y esto se entrecruza con qué sucede con esta nueva revolución y cómo afecta a las industrias creativas, las pérdidas de trabajo, los nuevos trabajos. Y llegamos a un punto donde todo esto, entre tantos temas que van surgiendo, aparece, por ejemplo, el biohacking.
Y ahí esto me llevó hasta este informe de Cédric Villani, que habla de darle un sentido a la inteligencia artificial y habla de una estrategia nacional y europea. Y aquí, en la parte 5 de este extenso trabajo, donde consulta muchos expertos, Villani habla de cuál es la ética de la inteligencia artificial, porque hay una cuestión de tiempos también. Si uno se va a basar en lo que tiene que ver en inteligencia artificial y la ley, por ejemplo, los tiempos de la ley y los tiempos del código, como dice Villani, son bien diferentes. Entonces hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial y cómo se aplican en el mundo de las industrias creativas, claves que tienen que ver también con la ética. Acá propone un comité consultivo nacional de ética que tenga que ver con las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, pero también habla que la capacidad de evaluación y de auditoría de la inteligencia artificial no puede estar solamente reservada a los órganos públicos, sino que también debe estar controlada, digamos, tiene que intervenir la sociedad civil. Este trabajo que tiene pocos meses fue publicado en julio del 2020, investigadores de la Universidad de Bristol, donde trabajan sobre una revisión general de la inteligencia artificial en las industrias creativas. Y después de hacer una serie de análisis, en particular el punto 1, me enfoqué sobre ese, la creación de contenidos, dice que sí, que se diferencia entre el uso de la inteligencia artificial como una herramienta creativa de su potencial como creador en sí mismo. O sea, una cosa es como herramienta creativa que puede utilizar el artista y otra cosa es como la herramienta misma ya pasar a otro nivel para ser creador. Y así, digamos, vamos pensando en cómo se utiliza actualmente, cómo viene esto hacia el futuro, y dicen que por ahora, con la capacidad y el potencial existente actualmente en el contexto de las industrias creativas, el máximo beneficio de la inteligencia artificial se viene aún derivando de su ayuda, de su colaboración, teniendo al humano como centro, más que reemplazar a la creatividad humana. Eso es actualmente con la capacidad de las máquinas y la inteligencia artificial actual. Y así seguimos y seguimos en el Internet de las cosas y su contacto con el arte, y encontramos muchísima información sobre todo esto. Pero como decía al comienzo, como artistas exploramos límites. El arte tiene que ver con observar, escuchar, investigar, con exponer, cuestionar y con transgredir. Y entonces me surgen algunos temas clave como el sentido común, el bien común, que lo nombré al principio, y lo difícil que termina siendo comprender de qué se trata el bien común, ya que no todos lo entendemos de la misma manera. Entonces, cómo definir el bien común, cómo aplicar lo que consideramos es positivo para el bien común, y la ética que apareció en distintos momentos, y la responsabilidad que tenemos en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Por eso, por un lado, tenemos la transdisciplina, que nos abre mundos nuevos tratando de enfocar los problemas de otro modo, y tenemos también la inteligencia artificial, que es un desafío y un potencial enorme. Escribió Buckminster Fuller hace algunas décadas que uno nunca cambia las cosas peleando la realidad existente, combatiendo esa realidad, sino se cambian las cosas construyendo un nuevo modelo que hace que ese viejo modelo se transforme en obsoleto. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Estas son solamente algunas consideraciones iniciales sobre inteligencia artificial y transdisciplina en el mundo de las industrias culturales y creativas. Muchas gracias.